Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidos a esta tercera jornada, Propuestas Emancipatorias a Inicios del Siglo XXI, que hace parte del 20 Coloquio de Antropología, Sujetos Políticos desde la mirada de Antropología. En este coloquio se ha pretendido abordar la problemática de los sujetos políticos en Guatemala, entendiendo por problemática, por supuesto, el hacernos preguntas en función de tratar de entender y de interpretar las dinámicas, los procesos que vienen desarrollando distintos sujetos que tienen pretensiones de transformación social en el actual momento histórico. Para ello hemos tenido el día martes la extraordinaria conferencia del doctor Ricardo Falla, titulada El sujeto político desde las resistencias comunitarias. El día de ayer tuvimos adicionalmente un intercambio muy fructífero con las colegas Elizabeth Moreno, con la agencia Tezulutlán Verapaz, Sujetos en Resistencia. Un servidor con el tema del sujeto político y la tentativa del Estado plurinacional en Guatemala, y la colega Pilar Lizárraga abordando la problemática del sujeto del Estado plurinacional en Bolivia. Ambas jornadas ya pueden ser ubicadas, por cierto, en el canal de YouTube de la Coordinación de Antropología de la USAC. Ya decíamos que nos interesa aportar el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios, las mujeres y campesinos, las comunidades y sectores populares, entre otros, como los sujetos esenciales y protagónicos en la búsqueda por construir sociedad y un Estado alternativo. Asimismo, ha sido nuestro propósito abordar procesos, dinámicas y problemáticas que conciernen a la configuración de los sujetos en este momento histórico, siendo ellos quienes con su potencia y lucha han venido jugando un papel fundamental no solo en las resistencias frente a las diversas dinámicas de acumulación de capital y políticas inclusive represivas impulsadas desde el Estado, sino además han venido planteando propuestas referidas a un proyecto de nueva sociedad, de nuevo modelo económico y de nuevo Estado, lo cual ha venido siendo nombrado como Estado plurinacional, una nueva economía para la vida, entre otras formas. En este marco, y siendo el carácter de la antropología, asumimos como esencial escuchar a los sujetos de manera directa, con sus propias voces, para que nos compartan sus miradas, propuestas y utopías posibles de carácter emancipatorio. Punto de partida esencial para no solo conocer y comprender sus búsquedas, sino para repensar en nuestro carácter de académico de manera que vamos a acompañar tales búsquedas de cambio y transformación social que requiere esta sociedad y este Estado. En este marco resulta esencial recuperar una perspectiva que reflexione sobre tales sujetos desde los ámbitos comunitarios y territoriales y desde experiencias históricas y actuales, sin las cuales es incompleta la interpretación que pretendemos. Por esas razones, hoy nos acompañan representantes del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, del Consejo del Pueblo Maya CPO, de la Coordinación y Convergencia Maya Huaquiquej y de la Alianza Política Sector de Mujeres, instancias representativas de sujetos históricos como los pueblos indígenas originarios, el campesinado y el movimiento de mujeres feministas, quienes son portadores precisamente de propuestas trascendentes para transformar el Estado-Nación, el modelo de acumulación de capital y en general las relaciones sociales caracterizadas por sus contenidos clasista, racista y patriarcal. Ellos son quienes protagonizarán este momento y posteriormente les pedimos a todas y todos que nos puedan acompañar al reconocimiento que haremos a la antropóloga Sonia Ávila Gaitán por su labor como profesora e investigadora de nuestra Escuela de Historia. Sin más, procedemos entonces y agradecemos a quienes nos aportarán esta noche el honor de poder escuchar. Disparar en su orden las representaciones de CODECA, CPO, Huaquiquej y la Alianza Sector de Mujeres. Damos la bienvenida inicialmente a Neftalí López, quien es sociólogo, doctor de Derechos Humanos de CODECA y coordinador de CODECA Urbana. Bienvenido, Neftalí. El tiempo es tuyo. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y también a las personas que están conectadas en esta ventana.
En realidad, para nosotros es importante esta participación, dado que nosotros desde el 2012 que venimos elaborando, venimos haciendo discusiones, debatiendo en las comunidades, y en el 2015 se llegó a construir la propuesta denominada Vamos hacia el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, que lo que plantea es la necesidad imperiosa de crear un Estado plurinacional. La propuesta de asamblea constituyente contiene 14 ejes temáticos en su inicio, cuando sale a la luz pública. Ha atravesado por diversos procesos, inclusive desde la academia hasta las comunidades, y compartiendo debates y discusiones con otros compañeros, hermanos y hermanas de otros movimientos sociales, con lo cual acaba de salir una nueva publicación que contiene 5 puntos más. Entonces, hasta el día de hoy estamos hablando de que son 19 ejes temáticos los que contiene la propuesta. Pero cabe resaltar entonces de que esta propuesta lo que pretende es superar la situación permanente y sistemática de las crisis a nivel del Estado y a nivel social. Este planteamiento contiene la imperiosa necesidad de celebrar un nuevo contrato social, así es como nosotros le denominamos. Ese contrato social es un contrato ampliado que debe de concluir con una participación decidida de los 4 pueblos originarios, de los 4 pueblos que componen Guatemala, que en este caso sería el pueblo maya, el pueblo mestiza, el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Este contrato para nosotros significa establecer y crear un nivel de organismos del Estado plurinacional, es decir, que con ello nosotros consideramos de que si no hay proceso de asamblea constituyente, no hay posibilidades de impulsar el Estado plurinacional. En ese sentido, nosotros consideramos de que este proceso, digamos, contiene lo primero que está en la propuesta de asamblea constituyente es el Estado plurinacional, el cual nosotros lo asumimos como un Estado mestizo, un Estado descentralizado, con autonomías territoriales, donde existan reconocimientos de los nombres e idiomas de todos los pueblos que mencioné anteriormente, y como sujetos plenos de derechos y obligaciones. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con el Estado mestizo como tal, porque es un estado unitario y un Estado centralizado. En ese sentido, nosotros consideramos también como CODECA de que un factor importante son los derechos humanos como eje. Estos derechos constituyen o son los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y especialmente de autodeterminación de los pueblos, y que se propone el reconocimiento de los derechos fundamentales a la madre tierra. Asimismo, dentro de estos derechos es fundamental para nosotros los derechos colectivos de los pueblos, el derecho a tierra y territorio, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la consulta previa, libre e informada,
el derecho al ejercicio de los mecanismos de aplicación de justicia, el derecho a la identidad, espiritualidad, idioma, cultura y filosofía propia de los pueblos. En ese sentido, en ese marco, nosotros valoramos los principios éticos que están relacionados con la comunidad, el respeto mutuo, cooperación, la interculturalidad y la intergeneracionalidad y la convivencia con la madre tierra como principios supremos de la convivencia entre los seres humanos con la madre tierra. En ese también tenemos, en ese contexto, reivindicamos los bienes comunes, consideramos de que se deben de recuperar los servicios y bienes comunes privatizados, especialmente todos aquellos relacionados con yacimientos mineros, hidrocarburos, espectro radioeléctrico, agua, etcétera, una serie de servicios. Y en esto creemos de que es importante el sistema político. ¿Por qué el sistema político? Nosotros habíamos dicho que es un Estado centralizado, un Estado que predica digamos, el actual Estado que tenemos predica la democracia representativa y nosotros consideramos, y por esencia de los pueblos, que la democracia debe de ser participativa, comunitaria, también representativa, pero ante todo plurinacional. Es decir, en ese sentido, nosotros pretendemos instalar un nuevo sistema político en el cual se pueda aplicar la revocatoria del mandato, donde todos los que han sido representantes, digamos, como el tema del MP, la Procuraduría de Derechos Humanos, jueces, puedan ser electos a través del voto popular. También en ese sentido, nosotros consideramos de que los diputados deben de ser electos, por un listado distrital y el Congreso de la República no debe de ser mayor a 69 diputados y los cuales no deben de integrar el Parlacén. En ese sentido, pues también nosotros consideramos de que la cuestión de los salarios para los funcionarios públicos no debe de ser de mayor a 5 salarios mínimos y sin dietas, esto con el propósito digamos, de reivindicar el ejercicio de la práctica política en el sector público. En este sentido, también tenemos un pilar muy importante que es el del sistema económico. Para ello, nosotros estamos proponiendo el ejercicio de una economía mixta con participación de las comunidades. Creemos de que es fundamental desarrollar el mercado local, a, fortalecer el asociacionismo, por ejemplo, a través de cooperativas, a través de asociaciones y establecer también nuevos impuestos, pero especialmente el impuesto a la herencia y al patrimonio económico, que aquí, digamos, esto tiene una situación relevante en la propuesta porque hay muchos sectores, o digamos, hay algunos sectores que no pagan impuestos y la mayor parte de impuestos son recargados a la población, a la clase trabajadora y a la gente de menores recursos económicos. Para ello tenemos un pilar social también importantísimo, el cual involucra el sistema de salud, el sistema de justicia y el sistema educativo y el sistema de seguridad. Para ello es importantísimo, digamos, establecer mecanismos que el Estado pueda impulsar, pueda desarrollar, porque consideramos de que el Estado plurinacional debe de llegar a los sectores más necesitados
que han sido excluidos y por ende a los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros tenemos también el pilar ambiental, donde consideramos importante la participación de los sectores sociales y especialmente de los sectores rurales, campesinos, indígenas, en el tema de tierra, agua y territorio. Creemos de que hay que restituir los territorios ancestrales. También estos deben de ser restituidos a los respectivos pueblos indígenas. Se propone un reconocimiento a la propiedad colectiva de la tierra junto a la propiedad individual, y donde esto, digamos, debe de ser regulado por el Estado. Entonces, hay que recuperar y garantizar el uso del 60% de las tierras cultivables del país y la producción de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria y con un enfoque intercultural. También nosotros estamos convencidos de que es importante el sistema de comunicación, el sistema de religiosidad y cosmovisión. Luego aparecen otros 5 ejes que los voy a más o menos a decir nada más, a mencionarlos. Es el eje de juventudes, la soberanía tecnológica, migración, y estamos también que un tema central sea el tema de las nuevas relaciones de género. Aquí queremos prestarle la debida atención al tema de las mujeres, especialmente al tema de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, etcétera. Además, y para concluir esta parte, digamos, de las propuestas, de las 19 propuestas, consideramos el buen vivir. En ese sentido, entonces, para nosotros, la propuesta del Estado plurinacional debe de encaminarse a resolver grandes temas estructurales, como por ejemplo superar el tema de la identidad única. Nosotros estamos permanentemente reivindicando de que el Estado plurinacional debe estar conformado por las diversas naciones, deben de participar en los procesos de toma de decisiones, en sus ejercicios políticos, y esto no es una cuestión simplemente de discurso, sino estamos tratando la manera de llevarlo a la práctica, dado que nuestro movimiento sociopolítico creó un brazo político y estamos tratando la manera de que los pueblos estén representados en las diversas instancias del Estado. En ese sentido, y para finalizar esta parte, porque no sé cuánto tiempo tengo, es importante señalar que para nosotros el Estado plurinacional tiene por finalidad ampliar y profundizar las relaciones democráticas del poder. Nosotros creemos fundamentalmente en el poder popular, en el poder plurinacional, y estamos haciendo el esfuerzo para superar la vieja discusión de las cuotas étnicas, de cuotas de género, etcétera, porque creemos de que esto, digamos, en el Estado plurinacional debe de ser superado. Por otro lado, el Estado en el Estado plurinacional deben de prevalecer los derechos colectivos, también los individuales, pero garantizar ambos se complementen. En ese sentido, donde se juegan los diferentes sistemas económicos, jurídicos, culturales
conviven también, estos deben de convivir sin destruirse, y para nosotros es importante que los pueblos como tal crean su propio horizonte común de convivencia y armonía pacífica para lograr cambios sustantivos en las nuevas formas de vida, en las nuevas formas de organización, y que éstas sean reconocidas por el Estado. Entonces, dejo aquí esta parte y disculpe por si me excedí de tiempo, pero no lo tenía claro. Creo que tardé más o menos 18 o 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, Neftalí. No, justo en el tiempo, Okay. Neftalí, muchas gracias. Agradecemos entonces a Neftalí López de Codeca por esta exposición tan ilustrativa, tan sintética y sustantiva de su propuesta, indudablemente. Damos entonces la palabra a Francisco Rocael Mateo. Él es de la Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya, CPO, quien pues obviamente nos presentará cuál es la propuesta que el CPO está lanzando a la sociedad guatemalteca, a los pueblos, a los distintos sujetos para transformar este Estado y construirlo como un Estado plurinacional. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto estar en este espacio y compartiendo pues algunas propuestas para transformar esta realidad. Bueno, yo creo que es importante pues recordar que el Consejo del Pueblo Maya ha sido parte importante del proceso de lucha por la defensa del territorio, y uno pues de los procesos que se han impulsado y que sí se siguen impulsando son las consultas comunitarias, que no son más que el ejercicio de la libre determinación como una respuesta pacífica y democrática de los pueblos ante la imposición de este modelo extractivista del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, a nivel nacional, más de 100 municipios o cerca de 2 millones de personas han dicho no a este modelo de muerte. Pero a pesar de esa participación democrática de las comunidades, pues el Estado ha hecho caso omiso. Al contrario, se ha descalificado este proceso y se ha tratado de tergiversar con protocolos de consulta, con leyes a favor de los intereses de las corporaciones. Entonces, a partir de esa realidad, nosotros desde el 2005 hasta la fecha se ha venido reflexionando. Entonces, ¿por qué no respetan las consultas si estamos utilizando sus propias leyes? De ahí que se hizo un análisis histórico, el contexto histórico. Nosotros identificamos 4 etapas centrales, ¿verdad? Etapas de despojo y de sometimiento de nuestros pueblos. Uno fue la propia invasión en 1520, ¿verdad? Luego la falsa independencia y el liberalismo, ¿verdad? Que termina, que digamos, que se implementa, donde justo Rufino Barrios y Ubico, todos esos personajes fueron protagonistas para someter a nuestros pueblos, ¿verdad? A la servidumbre y al trabajo forzoso. Pero también vimos la etapa esta del conflicto armado interno, donde los pueblos originarios fuimos los más golpeados, ¿verdad? Más del 80% de desaparecidos, de desplazados, sufrimos, ¿verdad? Pero, y paralelamente a la agenda de la paz fue implementado también la agenda neoliberal, ¿no? Entonces, esa sería la tercera etapa de despojo. Y ahora, en este momento, estamos enfrentando el cuarto despojo, ¿verdad? Que no es más que pues la destrucción del corazón de la madre tierra, este modelo extractivista, la globalización neoliberal. Ante esta realidad es que nosotros nos vimos en la necesidad, entonces, de que acá en Guatemala lo que se necesita es replantear un nuevo Estado que reconozca los derechos colectivos de nuestros pueblos, un nuevo Estado con democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos,
para garantizar entonces que en Guatemala nunca más los pueblos indígenas seremos ciudadanos de tercera categoría, ¿no? Ese es como el contexto y el análisis histórico, digamos, que tiene como base el planteamiento de lo que entonces el Consejo del Pueblo Maya ha planteado, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que es necesario construir pactos, ¿no? Pactos sociales entre nosotros, pactos políticos y, por supuesto, para llegar a un nuevo contrato social a nivel general. Por eso es que se planteó la necesidad, entonces, de 4 pactos, pero cada pacto, por supuesto, que tiene los cambios, los ejes fundamentales, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que ante el régimen político que oprime a nuestros pueblos, el colonialismo interno que naturaliza el racismo y las opresiones, esa democracia permitida que trata a las ciudadanías como enemigo interno y la permanente usurpación y destrucción de nuestra comunalidad. Ante esa realidad, nosotros estamos planteando un nuevo régimen político con democracia comunitaria, ¿verdad? Pero tomando en cuenta también las otras democracias que en la historia pues, han sido importantes, como la democracia representativa, participativa y plurinacional. Pero acá queremos dejar claro que sin democracia comunitaria no puede haber democracia plurinacional. Esa es una de las condiciones. Y por supuesto que esa democracia representativa tiene que mejorar, ¿verdad? Se tiene que hacer cambios constitucionales para que sea efectiva, no como estamos viviendo ahora. En ese sentido se está planteando la soberanía plurinacional como una condición. Entonces, es la identidad histórica de los pueblos, ese reconocimiento de la identidad histórica de los pueblos. Estamos hablando de idioma, de forma de organización propia, espiritualidad, territorialidad, que para nosotros es la base de la soberanía de un Estado plurinacional, ¿verdad? Donde el ejercicio del poder de los pueblos será efectivo. Ese es un primer cambio constitucional que se está planteando. Luego, el reconocimiento de los gobiernos autónomos de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que los pueblos mayas, Xinca, Garífuna, ladino mestizo, en este caso los pueblos maya, quiché, en toda su diversidad, ¿verdad? Achiquel, Mam, Ancobal, tendremos el derecho a defender y administrar nuestros territorios, ¿verdad? El derecho a la consulta y el derecho a la libre determinación. Esa es la democracia comunitaria, esa es como la esencia, ¿no? Y por supuesto, acá es importante, el nuevo régimen político estará basado en el consenso plurinacional para el buen vivir. Acá es donde debemos dejar bien claro que el planteamiento es la unidad en la diversidad. Acá nosotros no estamos planteando un estado indígena o un estado solo para el pueblo maya, sino por eso estamos hablando de los 4 pueblos que pues convivimos acá en Guatemala, pueblo maya, Xinca, ladino, mestizo y el pueblo garífuna. Para garantizar entonces los derechos fundamentales de nuestros pueblos, se está planteando como cambio constitucional el cogobierno de los pueblos, ¿verdad? El gobierno plurinacional del Estado es el cogobierno de los pueblos. En este sentido, tenemos varias propuestas para garantizar el cogobierno de los pueblos. Es importante hacer cambios constitucionales, cambios en el régimen político, en la ley electoral y de partidos políticos. El Congreso Plurinacional debe ser la máxima expresión de la democracia plurinacional. En este sentido, se están planteando 2 formas de elección de los diputados y de las diputadas. Una forma será, pues, mediante el voto nominal abierto, mediante los partidos políticos, pero
Acá la propuesta fundamental es que los diputados y las diputadas representantes de los pueblos indígenas serán electos de acuerdo a las asambleas de cada comunidad lingüística, es decir, será representativo y proporcional de acuerdo al número de habitantes. Estos son como los cambios fundamentales a nivel legislativo. También estamos de acuerdo que se elimine el listado nacional, porque el listado nacional no representa a los pueblos, ¿no? Nosotros no estamos hablando de la reducción de diputados. Yo creo que sería un error, porque mientras mayor representatividad hay, es mayor democracia para nuestros países. Lo que hay que hacer es quitar los privilegios, los salarios y todo lo demás, ¿verdad? En relación a la propuesta para el cogobierno plurinacional, a nivel local nosotros estamos planteando que las comunidades mediante listados abiertos y voto nominal elegirán a sus representantes del Consejo Municipal con la participación de mujeres y hombres, ¿no? Se creará el Consejo Municipal Plurinacional para el buen vivir de los pueblos. Esta es una propuesta para reformar la ley de Consejo de Desarrollo, porque hasta el momento esta ley ahora pues no va ahorita en... hay problemas encontrados en las comunidades, como la usurpación, por ejemplo, de la representatividad comunitaria y la manipulación por parte de los alcaldes y de los políticos del gobierno de turno, ¿no? Un punto importante para el cambio del régimen político, se está hablando que en la nueva constitución se integrarán aldeas, jurisdicciones autónomos de los pueblos indígenas y jurisdicciones especiales de minorías en la división política del Estado, para reconocer que el poder político tiene su fundamento desde las comunidades, es decir, desde las bases, ¿no? Otros cambios que nos parecen relevantes para lograr este propósito es transformar el presidencialismo y el alcaldismo, el poder, el mucho poder que tienen los alcaldes y los presidentes. Eso se tiene que cambiar, ¿no? En el caso de los alcaldes, nosotros estamos planteando que deberían ser meramente gerentes, ¿no? No ahora que tienen el poder total en las municipalidades. Por supuesto, las reformas profundas a la ley electoral de partidos políticos. Estamos hablando de la revocatoria de mandato y de la denegación de la inmunidad. Creo que eso también es muy importante para garantizar la democratización de la política en nuestro país, ¿no? Las nuevas reglas para la descentralización y desconcentración, porque hasta ahora se está hablando de descentralización, pero no hay desconcentración de los recursos. Por eso es que no funciona este sistema de gobierno que tenemos actualmente. En relación al pacto económico, para superar este régimen político criminal que tenemos en nuestro país, que pone en peligro no solo la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas, sino que también la vida de la madre tierra, y esa injusticia en la distribución de la riqueza en nuestro país. Nosotros pensamos que es importante la implementación de un nuevo modo de ver la economía. En ese sentido, se está planteando el buen vivir y la economía plurinacional. El buen vivir para nosotros es el sustento de la economía plurinacional, el cual es la armonía entre hombres y mujeres de los 4 pueblos y su equilibrio con la madre tierra. Entonces aquí estamos viendo armonía y equilibrio. Por lo tanto, la economía del buen vivir tiene que ser diverso, tiene que ser colectivo, tiene que garantizar el equilibrio en las relaciones. Y 3 condiciones que son necesarias para garantizar el buen vivir es la desmercantilización de la economía.
Tenemos que democratizar la economía y sobre todo la descolonización de la economía, es decir, terminar con ese régimen institucional y político, jurídico, que han causado inferioridad y exclusión a la economía comunitaria. Para que superar todas estas desigualdades que nosotros estamos enfrentando, nosotros creemos que la comunidad debe ser la base y el actor fundamental de la economía, ¿verdad? Basado en el autogobierno, basado, digamos, también en las decisiones colectivas. La prioridad en el Estado plurinacional será el desarrollo de las zonas rurales, indígenas y campesinas para el combate de la pobreza, desnutrición y otras exclusiones, ¿no? Pero la economía plural requiere una sociedad solidaria. Para el efecto se está planteando la necesidad de implementar una renta básica vital que ayude a las familias más necesitadas, ¿verdad? Más necesitadas y empobrecidas en este país para enfrentar esta crisis que estamos viviendo, ¿no? También se debe garantizar el derecho fundamental del trabajo, el trabajo desde la economía para el buen vivir de los pueblos. Para nosotros es importantísimo. Tiene que ser basado en el trabajo personal y comunitario. Debe ser el motor de la economía para el buen vivir, ¿no? También nosotros vemos que es importante un nuevo sistema de planificación, la planificación del desarrollo y reordenamiento territorial. Para el efecto se está planteando entonces el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que tendrá jerarquía política estratégica de planificación presupuestaria, incluyendo las decisiones referidas a la política fiscal, al endeudamiento público interno y externo. El nuevo ordenamiento territorial tendrá carácter ecológico y plurinacional, respetará la diversidad biológica y cultural de nuestro pueblo. También estamos planteando acá pues una ley que garantice los derechos de la madre tierra. También un nuevo modelo energético para el buen vivir de los pueblos, para terminar con la mercantilización de la energía y también toda la conflictividad y los problemas que ha causado el actual modelo energético neoliberal. También se está planteando un nuevo sistema para la transparencia en las finanzas públicas. En este sentido, nosotros creemos que la transparencia en las finanzas públicas será el motor para el desarrollo de la equidad plurinacional. Para eso se tiene que revisar y construir una nueva política fiscal para terminar con los privilegios por la evasión del fisco, castigar esas prácticas que favorezca la defraudación y los beneficios empresariales, ¿verdad? Entonces también se está hablando de una política fiscal. Hay que retomar el pacto fiscal donde entonces quienes ganen más tienen que pagar más impuestos, ¿verdad? Que es uno de los problemas también que tenemos en el tema de la recaudación. El otro pacto y el otro cambio que se está planteando, el otro pilar fundamental del nuevo Estado plurinacional es la cultura plurinacional, para terminar con esa fuerza devastadora de la civilización occidental, ¿verdad? Que impuso un pensamiento único, que ha negado la diversidad y la cultura de los pueblos como riqueza y ha implantado el racismo y el desprecio a los conocimientos ancestrales. Para terminar con esa educación dominada por la globalización neoliberal que despoja nuestra comunalidad. También para terminar con esa educación que replica las injusticias estructurales, nosotros estamos planteando un nuevo modelo educativo, la transformación educativa, donde la descolonización cultural y del sistema educativo será el punto de partida, ¿verdad? Para este cambio, ¿no? La descolonización para nosotros significa destruir la matriz colonialista del poder occidental,
el conocimiento tecnológico y cultural que envuelve nuestra convivencia, la reconstitución de los conocimientos y saberes propios de los pueblos y los territorios será la base primordial del Estado plurinacional, por supuesto con metodologías innovadoras para el nuevo paradigma educativo. También nosotros estamos planteando que el buen vivir y la cultura plurinacional es el horizonte de la educación plurinacional, plurilingüe, ¿verdad? Nosotros estamos pensando como base implementar la intraculturalidad, es decir, recuperar y revalorar nuestra identidad y nuestros conocimientos, pero también la interculturalidad crítica, ¿verdad? Como ese relacionamiento con respeto entre la diversidad que hay en Guatemala, ¿verdad? La calidad educativa debe mejorarse, ¿verdad? Ese es también uno de los planteamientos muy importantes en este planteamiento, ¿no? La educación plurinacional, nosotros estamos planteando 4 dimensiones: el ser, el saber, el decidir y también el convivir, ¿no? Se tiene que recuperar y tomar en cuenta las cosmovisiones de los 4 pueblos y la descolonización del pensamiento, la descentralización educativa basada en el pluralismo y la ley libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Una nueva institucionalidad educativa será necesaria en esta propuesta, ¿verdad? Y por último, nosotros estamos también planteando cambios fundamentales en este sistema de justicia, ¿verdad? Donde el sistema normativo indígena ha sido negado, manipulado y criminalizado. Los pueblos indígenas somos un estorbo, ¿verdad?, para esta justicia occidental. La impunidad y la corrupción es la mejor aliada del actual sistema de justicia occidental, ¿verdad? Eso se refleja en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, como propuesta, nosotros creemos que el nuevo sistema de justicia debe articularse a la justicia social, ¿ya? Se articulará la justicia social con la administración de justicia, es decir, la justicia debe ir más allá de las resoluciones en los tribunales, sino también debe tomar en cuenta las referencias sociales, las diferencias sociales, económicas, políticas y culturales que estamos viviendo, ¿verdad? Principios, debe reconocer principios de igualdad, de dignidad y autoridad para los diversos sistemas normativos, ¿verdad? El derecho indígena y la justicia plurinacional. Se debe reconstituir el derecho de los pueblos indígenas, sobre todo la justicia de los pueblos indígenas. Igualdad, jerarquía entre justicia indígena y justicia occidental. Esa es la esencia de la justicia plurinacional. Reconoce el principio de igualdad, dignidad y autoridad para los diversos sistemas normativos que hay en Guatemala. Principios y garantías de una justicia plurinacional, ¿no? Entonces, aquí se habla de la independencia funcional y económica del organismo judicial, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial profesional, la igualdad de jerarquía entre la jurisdicción ordinaria del Estado y la jurisdicción indígena, ¿verdad? Estos son algunos cambios fundamentales que se están planteando, ¿verdad? En lo que tiene que ver la justicia, ¿verdad? También tiene que garantizar un paso hacia una seguridad democrática plurinacional. Significa que la seguridad estará basada en la democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional. El diseño de un sistema de inteligencia, seguridad preventiva y seguridad reactiva capaz de acercar al Estado con la ciudadanía. En fin, termino diciendo que nosotros identificamos como 4 momentos fundamentales para poder llegar a realizar estos cambios. Nosotros vemos la ruta del poder
plurinacional constituyente, como primer momento es pues la voluntad de vivir, es decir, esa indignación, ese ejercicio de derechos que permanentemente se ha realizado para denunciar las injusticias, ¿no? Y las desigualdades sociales que hemos visto, ¿verdad? Entonces, eso sería el primer momento, cómo lograr la indignación, esa gente que está sufriendo por el hambre, por la crisis económica. Este es el primer momento. Nosotros creemos que hay condiciones para hacerlo. El punto número 2 es el consenso plurinacional. Este es el gran reto, el gran desafío. ¿Cómo hacer que los diferentes sectores democráticos y progresistas pues logremos un consenso nacional y apostemos a la transformación de este país, ¿verdad? Para construir un pacto de unidad o una articulación, un frente, como se quiera decir, y una fuerza política, sobre todo para que logremos que en el Congreso de la República se impulsen estos cambios fundamentales, ¿verdad? Ese es el gran reto que nosotros estamos viendo. Yo creo que a nivel de organizaciones sociales y de movimientos tenemos posibilidades de hacer una gran movilización y una articulación. El problema que vemos nosotros es en el tema partidista. El tema para los partidos políticos progresistas o de izquierda no tienen voluntad para hacer o para articular y llevar a la realidad pues estas grandes aspiraciones. Esto lamentablemente es una realidad, sin excepción. El tercero es el momento del acto constituyente. Por supuesto, el acto constituyente va a ser posible si logramos el consenso y la fuerza política necesaria. Esta es la etapa de la Asamblea Plurinacional que tendrá como acto político una nueva constitución que dé origen al Estado plurinacional. Este es como uno de los momentos más importantes, ¿no? Y el cuarto, por supuesto, nosotros estamos conscientes que no es suficiente tener una nueva constitución. El cuarto momento es el más difícil y es de la implementación del nuevo Estado plurinacional. Se implementa el Estado plurinacional que tendrá como objetivo la aprobación de leyes, presupuestos y creación de instituciones mandatados por la Asamblea Plurinacional y, por supuesto, toda esa movilización social necesaria para poder avanzar. O sea, para nosotros este proceso es un proceso complicado, difícil, pero no imposible. Muchas gracias por la atención y espero que no me haya alargado tanto. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Francisco Mateo, de la Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya, CPO. Vamos a dar entonces en este momento la palabra al compañero Domingo Hernández, quien hace parte del Consejo Político de la Coordinación y Convergencia Maya Huaquiquiej, que es una tercera instancia de organización, de articulación de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, que también nos está aportando una propuesta referida al Estado plurinacional. Bienvenido, Domingo, el tiempo es suyo. Sí, muchísimas gracias, Mario. Saludos a los que estamos en todo este proceso, a los que están conectados, a los que estamos en la mesa, aunque con distancia, pero ahí estamos, ¿verdad? Antes que nada, yo quisiera agradecer la invitación que se le hace a la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquiquiej por el 20 coloquio organizado por la universidad, ¿verdad? Pero antes de iniciar, quisiera compartir con usted, como estamos hablando del Estado, de este Estado que tenemos, ese Estado violento, nuestra solidaridad con el pueblo Ixil, con su alcaldía indígena, que están siendo agredidos el día de hoy por cuestionar la gestión de un alcalde de Nevaj, ¿verdad? Entonces yo creo que merece que todos nosotros rechacemos esta situación.
denunciemos esta situación a la que están viviendo nuestros pueblos, al igual que los diferentes territorios donde hay megaproyectos, llega la violencia, llega la persecución, llega el encarcelamiento y llega el asesinato. Antes de iniciar con la presentación de Ouakib Kier, bueno, desde Ouakib Kier nosotros valoramos fuertemente estos esfuerzos organizativos y propuestas que se han dado desde antes de que nosotros hiciéramos los planteamientos. Nos referimos a más de 26 agendas presentadas por los pueblos indígenas. No voy a mencionar cada una de las organizaciones, pero yo creo que es importante decir a Comgé, a la Mesa Maya, a la Declaración de Ixinché en 1980, al primer partido indígena, el FIN, que ustedes saben, fue aniquilado, cooptado todo lo que pasó para que no lograra alcanzar sus propósitos, ¿verdad? También, pues, es de valorar los esfuerzos de las organizaciones, hermanos como CODECA, el CPO, la Alianza del Sector de Mujeres, a los que nos están viendo. Nosotros invitamos a que conozcan los documentos, para nosotros como Ouakib Kier, las propuestas están para ser conocidos, evaluados, criticados, mejorados. Esta es una cuestión porque no tenemos la última palabra. Lo que tenemos es aporte a todo este proceso que queremos cambiar en nuestro país, que queremos un Estado diferente. Esa es. Y entonces pensaría que todos nuestros documentos deberían de estar a ese mismo nivel. No hay ningún documento acabado, porque lo acabado se comprueba en la práctica, ¿verdad? Uno. Lo otro, estos documentos prácticamente sirven la base fundamental cuando estamos hablando de la gran necesidad de la construcción de un Estado plurinacional. Es decir, aquí se está adelantando varios elementos que podemos decir, esto nos va a servir. Este punto, ya lo mencionó Neftalí, lo mencionó Francisco hace un rato, pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué cuestionamos a este Estado que tenemos en Guatemala? El documento de Ouakib Kier, nuestro camino hacia un Estado plurinacional para el buen vivir, se viene haciendo ajustes, porque es un proceso social de nuestros pueblos que aspira a un Estado diferente. Y también yo pensaría, responde a una forma de los pueblos indígenas. Si leemos al Popol Vuh, el Popol Vuh dice, el creador y formador, al ser humano primero lo hizo de adobe, después lo hizo de madera y después de maíz, ¿verdad? E incluso ahí hay un mensaje muy claro que ni siquiera el creador es perfecto, sino evalúa cómo realmente va desarrollando su proyecto. E igualmente pensaría para las organizaciones que estamos y que aspiramos a un mundo mejor, pues también estamos en ese proceso de ajustes, de mejorar, con la intención de que nuestro instrumento político sirva para la sociedad, sirva para nuestros pueblos. La propuesta de Ouakib Kier está dividida en 4 apartados. Hay una cuestión que iniciamos y que compartimos con las dos exposiciones anteriores. Aquí hay una acumulación de riqueza por despojo. La base del Estado colonial criollo ladino que tenemos en Guatemala. Es decir, las riquezas de la oligarquía guatemalteca es producto del despojo que ha hecho nuestros pueblos. Es el sudor de nuestros pueblos, son los derechos de nuestros pueblos que les han quitado y por eso van acumulando riqueza. Y por eso nos ofrecen, se molestan cuando hablamos los pueblos indígenas, cuando hablan las mujeres, cuando hablan la juventud, porque para ellos tienen la última palabra, ellos son el poder, así se consideran. Y entonces nosotros sus trabajadores, ¿verdad? Y se hace mención en el primer apartado
el despojo en los primeros 3 siglos de colonización, es decir, 300 años de despojo. Y después viene la independencia, la llamada independencia, la reforma liberal, la continuidad del despojo vía el Estado. Es decir, cuando se habla de que el Estado es Estado colonial, es Estado criollo, porque este Estado jamás viene respondiendo a los intereses de los pueblos. Algunos analistas nos han compartido y consideran al Estado de Guatemala es un Estado fallido. Yo pensaría que el Estado de Guatemala es fallido desde sus inicios, desde su nacimiento, porque nunca se pensó, nunca fue planteado para mejorar las condiciones de vida de toda la población. Nunca se pensó de dotar de derechos a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las mujeres, sino un Estado que se asentó y con la intención de continuar con todo el proyecto colonial. Salvo lo que pasó en 1944-54, un momento de respiro, una pequeña oportunidad en todos estos 500 años de buscar para que los habitantes de este país tengan derechos. Pero como ustedes saben, esto ya no hace falta decir, los interesados en cortar todo este proceso, hay que señalar el imperialismo norteamericano, porque eso hay que decir, porque de lo contrario estaríamos ocultando esa realidad. Al ejército traidor de Guatemala, a la clase dominante de este país, que vio en los Estados Unidos la posibilidad de recuperar su privilegio, su superioridad, sus beneficios de clase. Toda esta situación, pues ellos vieron en la contrarrevolución como la oportunidad de contrarrestar el proceso que venía haciendo el pueblo. Y el conflicto armado, también se hace mención el conflicto armado. Como ustedes saben, el Estado cometió genocidio. Esto ya está documentado. Es decir, un Estado que come del pueblo, que cobra salarios de lo que produce el pueblo, es un Estado que mata, persigue, asesina a ese pueblo que lo mantiene. Esta es una situación bastante terrible. Y de ahí, bueno, se inicia un proceso democrático en 1985 y la firma de la paz en 1996. Pero al firmar la firma de paz, comienza una nueva situación, un despojo con otras modalidades. Si bien es cierto, las masacres bajaron en el nivel, pero el despojo a los territorios se mantuvo. ¿Por qué? Porque ese es el proyecto de la clase dominante en este país. Ellos no pueden vivir si no aplican el racismo. No pueden vivir si no aplican la represión, si no aplican el patriarcado. Esta es una situación que es importante tomarlo en cuenta. Cuando estamos hablando de Estado plurinacional, estamos cuestionando estas formas de sometimiento a nuestros pueblos. Y entonces esta situación, este es en el primer apartado. En el segundo apartado, estoy haciendo una síntesis de la síntesis de esto, del documento de Joaquín Pierre, ¿verdad? Porque tenemos tan poco tiempo para proponer y compartir. Los 5 siglos de resistir, es importante decir, los pueblos indígenas invadidos, pero no vencidos. Las dignas batallas entre la colonización española, realmente es ejemplar. Si miramos los diferentes documentos, testimonios que hay en Guatemala y en el continente, pero como nos estamos refiriendo a Guatemala, podemos decir que había levantamientos. El maestro Severo Martínez, que documentó toda esta parte,
en Motines de Indio, habla de entre 8 a 10 levantamientos semanales en el territorio maya, ¿verdad? El territorio maya, todo lo que es México, Honduras, Belice, parte del Salvador, que es el territorio grande, pero el colonialismo vinieron, dividieron a nuestros pueblos, nos dividieron en departamentos, nos dividieron en municipios, en cantones, que realmente atentaron contra todo ese proceso de formas de vivencia social de nuestros pueblos. También se instaura el Estado republicano, el pueblo se siguió y se sigue y se seguirá en ese proceso de resistencia mientras existe la opresión. Y como decíamos, en Guatemala, desde 1970, llevamos 50 años de estar proponiendo, hablando, haciendo propuestas para cambiar esta situación. La respuesta del Estado, como ustedes saben, es la criminalización, es la deslegitimación, es el temor. La clase dominante en este país prácticamente le tiene temor cuando hablan las mujeres, cuando hablan los pueblos indígenas, cuando hablan los diferentes sectores, porque ellos saben que realmente le han quitado derecho a este pueblo. Y por eso hay esta situación de temor. Y entonces desde 1970 se viene planteando propuestas. Y a partir de aquí yo creo que en el momento en que estamos actualmente, estas propuestas se van cristalizando, se van ubicando y se queda muy claro, porque las propuestas anteriores era prácticamente, había un discurso que se decía, pedimos al Estado que nos tome en cuenta, pedimos al Estado que nos haga caso. Y yo creo que hoy esta situación está cambiando. No le estamos pidiendo al Estado, estamos proponiendo una nueva forma de organización del Estado. Entonces, esto es importante tomarlo muy en cuenta. El Estado, como ustedes saben, cuando nosotros hemos venido planteando las propuestas, la necesidad de cambiar el Estado, y entonces el Estado dice, bueno, hay que abrir ventanillas para pueblos indígenas. Hay que dar el Ministerio de Cultura para pueblos indígenas, pero hasta ahí nada más. Es decir, no se está realmente atendiendo las demandas históricas de los pueblos indígenas. Entonces, y por eso que ahora el Estado sigue con los despojos, sigue con la situación de represión. Por eso nosotros, desde Huaquipquiej, caracterizamos al Estado guatemalteco como capitalista, mercantilista, liberal, neoliberal, colonial, racista, clasista, urbanocéntrico, patriarcal, sexista, machista, heterosexual, adultocéntrico. Así consideramos al Estado de Guatemala. Y un Estado con estas características, lo que podemos decir es que no tenemos mucho futuro, o no tenemos futuro como pueblos. El tercer apartado que tenemos, hacemos una situación de fundamentos políticos, cosmogónicos del Estado plurinacional. Cuando estamos hablando de Estado plurinacional, estamos hablando de una ruptura del Estado republicano colonial. Esto es importante tomarlo en cuenta. Es decir, aquí en Guatemala, para el futuro de nuestro país y lo que sostenemos como pueblos indígenas, como Huaquipquiej, estamos hablando de la ruptura de este Estado. No podemos, es decir, si algunos piensan de que este Estado se puede hacer pequeñas reformas, no, es alargar el sufrimiento de nuestros pueblos. No se propone reformar el Estado actual, sino construir uno nuevo a través de un pacto político entre naciones, de pueblos indígenas, entre movimientos sociales. Cuando estamos hablando de un Estado plurinacional, estamos hablando de un constructo social. Estamos hablando
donde quepamos todos, absolutamente todos. Es importante decir, porque a veces la clase dominante, los ricos de este país, para deslegitimar la demanda de los pueblos indígenas, muchas veces han dicho que quieren darle vuelta a la tortilla, que quieren ellos gobernar, que también son racistas, ese tipo de cosas que han acusado a los pueblos indígenas. Por eso, a principios de este siglo, bueno, no hace pocos años, cuando se habló del pluralismo jurídico, pues prácticamente empezaron a atacar, empezaron a deslegitimar, porque consideran lo jurídico de ellos, si les favorece la corrupción, si les favorece la impunidad, si no toma en cuenta el genocidio en contra de nuestros pueblos, a eso le llaman a ellos el sistema jurídico de ellos. Nuestro pueblo tiene su forma diferente de pensar sobre la justicia. Su forma de pensar no es la venganza, es la recuperación de los seres humanos que prácticamente cuando cae en una cantidad de errores se han alejado de los principios y de los valores de los pueblos indígenas. Y entonces por eso cuando hablamos de Estado plurinacional, estamos hablando de protagonismo de los diferentes sectores y de las nacionalidades y naciones indígenas, que ya lo dijeron los que me antecedieron, de los 4 pueblos. También un Estado plurinacional requerirá necesariamente de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución política del Estado plurinacional. Esto, para llegar a esta situación, es tan importante como movimientos sociales. Nos tenemos que despojarnos del sectarismo. Nos tenemos que despojarnos de pensar que nuestra organización es el que va a realizar todo. Porque no estamos hablando de resolver problemas de una organización o de una región. Estamos hablando de resolver problemas de país. Y cuando estamos hablando de resolver problemas de país, estamos hablando de todos los sectores, de todos los pueblos, de todos los estratos sociales. Y a mí no dudo de que entre los empresarios, hay empresarios honestos, hay empresarios que quieren pagar lo que les corresponde pagar de impuestos. Estoy convencido de que dentro del ejército seguramente habrá oficiales que se avergüenzan de lo que han cometido sus mandos superiores durante el conflicto armado. Seguramente hay gente que quiere de que haya justicia en nuestro país, que no haya impunidad. Y entonces yo creo que esto es importante tomar en cuenta. Entonces por eso vemos la gran necesidad de la unidad entre todos, la articulación. Busquemos el nombre, puede ser frente, puede ser pacto, puede ser alianzas, llamémoslo, pero que funcione. Y que funcione, porque hay una fuerza acumulada de las organizaciones, de las demandas. Cuando yo escucho a los que me antecedieron, pues compartimos todo. Compartimos. ¿Qué no desearía yo en el futuro recogiendo estos 3, 4 o más documentos? Seguramente se van a pronunciar otros sectores, otras, para enriquecer el planteamiento de Estado plurinacional y en el futuro hacer un solo proyecto, un solo documento que puede ser la base de una nueva constitución, la base del programa de un nuevo gobierno. Y en el tercer apartado hablamos de fundamentos cosmogónicos. Promueve y defiende la vida. Es contrario al capitalismo extractivismo. Entonces estamos hablando de que el fundamento cosmogónico puede jugar un papel muy, muy importante para una nueva sociedad. Esta situación que hacen nuestras abuelas, nuestros guías espirituales,
el shukulem, el agradecimiento, la reciprocidad con la Madre Tierra. Esto lo tenemos y lo tenemos que tomar muy en cuenta, porque lo que nos hemos dado cuenta, los seres humanos, nos hemos alejado de esta situación. Los pueblos, los seres humanos, somos tierra, somos maíz, somos frijol, somos elementos de la madre, somos parte, componente de la madre naturaleza. Y por eso, el tema cosmogónico, el tema de espiritualidad, juega un papel importante en la nueva constitución y el nuevo Estado plurinacional. Hay una cuestión que... 5 minutos más, Domingo, por favor. 5. Sí, por favor. Gracias. Algunos principios fundamentales del buen vivir son: yo soy si tú eres, yo existo si tú existes, yo vivo si tú vives. Esta situación entre seres humanos. Pero ampliemos más, porque yo creo que no solo queda a ese nivel, también con los elementos de la Madre Tierra. Si existen los árboles, existimos nosotros. En alguna ocasión han preguntado, ¿qué vamos a hacer sin los árboles? ¿Qué vamos a hacer sin los ríos? Es que antes de que desaparezcan ellos, habremos desaparecido nosotros. Porque el agua, las montañas, los árboles, las plantas, no dependen de nosotros. Nosotros dependemos de ellos. Yo creo que esto es importante tomarlo muy, muy en cuenta. Y el cuarto apartado habla sobre la gran necesidad de la soberanía, la libre determinación, la autonomía de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas. La gran necesidad del cogobierno entre múltiples naciones, la derogación del carácter capitalista, colonial y patriarcal del Estado actual, la defensa del territorio y del gobierno comunal, la redefinición de las fuerzas de seguridad. No es posible de que se pague policías y ejércitos para defender intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Ya lo vimos en el Store recientemente, en la represión, cuando la policía iban custodiando los camiones. Realmente era una cuestión muy, muy, muy difícil. Y es el impuesto que paga el pueblo para pagar la policía, para que repriman a ese pueblo que mantiene la policía. Es tan contradictoria esta situación. La reconstitución del Uxca-Alemán, fundamento cosmogónico del Estado plurinacional, la restitución del financiamiento del Estado plurinacional. Entonces, estamos hablando de estos temas, la necesidad de un nuevo país. Es importante dejar muy claro, un Estado plurinacional es el mecanismo para erradicar el colonialismo, el consumismo, la competencia desleal, el oportunismo, la corrupción, el nepotismo. Son antivalores vergonzosos que ha producido el sistema capitalista. Nosotros consideramos el Estado plurinacional está puesto, ya es parte de la lucha, está en el escenario. Esto avanza a la medida que vayamos debilitando el viejo soporte del Estado republicano. Es decir, en otras palabras, tenemos que seguir deslegitimando a este Estado corrupto, neoliberal, impune en nuestro país, superando la deslegitimización que a veces hemos provocado entre nosotros mismos. Yo creo, nosotros tenemos que valorar a los diferentes actores, porque tenemos puntos comunes entre nosotros. El Uxca-Alemán es la recuperación de la relación de los seres humanos con la madre naturaleza. Los hermanos del sur dicen la gran necesidad de naturalizar al ser humano
y humanizar a la madre naturaleza. Esperamos que estos aportes de Waqif Kiej, como decía, son documentos que se trata de hacer una síntesis lo más que se puede de todo esto, porque son documentos bastante grandes. Y esperamos, y nuevamente la invitación a los que siguen esto y promover los documentos en los diferentes espacios para irlos conociendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo, de la Coordinación y Convergencia Maya Waqif Kiej. Indudablemente, ¿verdad? La invitación es a que nos acerquemos a conocer y a profundizar en las propuestas que estas representaciones campesinas, indígenas y de mujeres están aportándonos para pensar o repensar la búsqueda de una transformación profunda de la sociedad y del Estado, y en este caso particular, en la búsqueda de construir un Estado plurinacional donde los distintos sujetos sean protagónicos en su rediseño, en su refundamentación y refundación. Damos entonces el espacio a las compañeras Liz Pérez y María Dolores Marroquín, quienes son integrantes de la Alianza Política Sector de Mujeres. Bienvenida, Liz y María Dolores. Bueno, muy buenas tardes. Gracias primero por el espacio. Sin duda, para nosotras en este momento del intercambio, es muy importante compartirles que hay muchos puntos de coincidencia. Sin embargo, en términos del tiempo, en una parte de introducción muy breve, compartirles que la propuesta que nosotros que vamos a presentar es un punto de llegada derivado de una serie de construcciones colectivas que viene desde lo que significó el surgimiento del sector de mujeres y hoy nombrada la Alianza Política Sector de Mujeres. Nuestra propuesta política es el Utzcaslemal Kikeishokri, el buen vivir, como nosotras lo nombramos, y la definición de la estrategia sobre construir el proyecto político emancipador potencializó las discusiones dentro de la Alianza Política Sector de Mujeres y eso nos llevó a una serie de momentos diferenciados en el tiempo y en el espacio, en la diversidad que somos en la Alianza. Somos mujeres mayas, somos mujeres xincas y somos mujeres mestizas. Y desde esa diversidad, pues hemos generado esos diálogos que nos ha permitido al día de hoy poder tener un aproximado a nuestras construcciones. Sin duda alguna, por el tiempo, pues sin duda se van a quedar algunos elementos que nos gustaría compartir, pero próximamente va a estar de manera pública en nuestra construcción y esperamos que pueda llegar a todas y todos. Y coincidimos, nosotras desde el 2012 tuvimos la posibilidad de escribir desde nosotras qué era para nosotras el buen vivir y a partir de ahí se generó una serie de construcciones, debates, sin perder de vista que para la Alianza Política Sector de Mujeres es cuestionar las diversas formas de dominio que se expresan en la sociedad. Eso es un punto de coincidencia muy importante porque para nosotras sí es ver esas realidades de lo que ha implicado la construcción desde el sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, colonialista y capacitista. En ese sentido, entonces reconocemos que existe un sistema hegemónico y a partir de ahí es que nosotras vamos identificando todas esas subjetividades, los imaginarios desde los cuerpos y los territorios que se van dando en la práctica de vida. Y también reconocemos que hay diversidad de maneras de interpretar la vida, el mundo, y que sin duda alguna, pues eso responde, ¿verdad?, a filosofías y construcciones desde el pensamiento occidental. Queremos tener un referente, una propuesta de futuro, pero desde el accionar presente, recuperando, por supuesto, todas las prácticas ancestrales que sin duda alguna nos van dando la posibilidad de hilar esta propuesta que nos hace coincidir en un punto importante. Para nosotras, nuestro proyecto político es un proyecto de vida. Lo hemos estructurado ya en la construcción que tenemos
pues para nosotras, nuestro proyecto político del Utscaslemal Kikeishok y Buen Vivir, parte no solo de la concepción y el contenido del cuidado de la vida, sino todo lo que esto conlleva. También nos hemos construido a partir del por qué para nosotras el buen vivir es sumamente importante. Esa mirada larga de construcción del buen vivir no es algo que haya surgido de manera espontánea, es el hilo de una serie de construcciones que nos permiten hacernos y acercarnos desde esa concepción de territorio del Abya Yala. También para nosotras es fundamental decir que el buen vivir es una apuesta feminista, es una propuesta que desmonta el sistema. Para nosotras en esta propuesta política hemos desarrollado principios y características del buen vivir y hemos definido nuestros caminos para construir el buen vivir. Esas relaciones soñadas, esa economía para la vida, la sexualidad y las relaciones para la vida con dignidad que queremos construir. Por supuesto, la plurinacionalidad, que para nosotras ese es el sueño de organización social y política que nos permite tener o definir o distinguir esas rutas de organización social y política que sin duda alguna nos hace coincidir con los compañeros que acaban de exponer las propuestas que me antecedieron. En nuestra comprensión del Utscaslemal Kikeishok y Buen Vivir, es un proyecto de vida, como lo decía, es integral, porque para nosotras tiene que ver con toda esa promover la cosmoconvivencia, la complementariedad, la libertad y los derechos de la naturaleza, la libre determinación de los pueblos, las identidades, los cuerpos, las sexualidades y los territorios. Nosotras partimos del territorio, cuerpo, tierra, memoria, historia como un punto de síntesis que nos permite decir de qué territorio estamos hablando cuando hablamos de... Y también es integral porque es colectivo y promueve el cuidado de la vida y por supuesto para nosotras el placer como un elemento fundamental. Reconoce la vida como todo lo que existe en el cosmos y todo lo que tiene vida es fundamental y parte activa en la construcción de esta propuesta política del buen vivir. También para nosotras es fundamental la construcción de los pactos, los acuerdos y las alianzas sin jerarquización, porque reconocemos en todas las personas la calidad de pactantes, desde las niñas, niños hasta la vejez. Tiene que ver con la relación armoniosa entre los seres humanos, individual y colectivo, con la recuperación de las autonomías, el cuerpo, decidiendo y viviendo libremente con él en el equilibrio con la naturaleza y el planeta. Dentro de las características, pues para nosotras fundamentalmente el buen vivir es integral, es la cosmoconvivencia, es colectividad, es complementariedad, es libertad y derechos de la madre naturaleza, es la libre determinación de las personas y los pueblos, las identidades, los cuerpos, sexualidades, territorios libres, autonomía de las personas y los pueblos, el cuidado de la red de la vida, promueve el placer, la alegría y las distintas maneras de expresarlo, el arte, la danza, el ocio, la recreación, la salud. Y también los amores como un punto importante. El cosmocimiento, el sentipensar, que tiene que ver con todo ese reconocimiento de los saberes, de la diversidad de conocimientos que se construyen de manera colectiva, pero además se hilan desde los saberes de los pueblos en esa memoria histórica de las abuelas y los abuelos, de las ancestras que nos han antecedido. Y por supuesto, vida en plenitud. Algunos de los principios que nosotras ya hemos ido precisando, definiendo y poniendo en práctica tiene que ver con los acuerdos, la convivencia, la colectividad, el equilibrio, esas normas naturales basadas en la ética liberadora, ser respetuosas, amigables, comprometidas, esa reciprocidad, el compartir las enseñanzas, las sabidurías, conocer y actuar en el mundo, la producción y la reproducción, pues sabemos que la división sexual del trabajo ha hecho muchísimo daño al reconocimiento de quienes generan la fuerza de trabajo y es el trabajo de las mujeres que sigue siendo invisible. Para nosotras esa combinación de la producción y la reproducción debe de ser un punto de referencia para
toda y todos. El múltiple consenso, pues definitivamente tenemos que generar pactos desde esas consultas necesarias e importantes para todas y todos, de complementariedad y de armonía. En esa parte introductoria, pues para nosotras, en esta propuesta tenemos 4 elementos fundamentales, y le voy a dar el espacio a la compañera María Dolores Marroquín, quien nos va a compartir cuando hablamos de nuestras propuestas, ¿a qué nos referimos? Adelante. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, pero también a todos los compañeros que expusieron anteriormente. La verdad es que me siento profundamente emocionada de identificar las coincidencias que tenemos. Por supuesto, también tenemos algunas diferencias que es importante conversar, ¿verdad? Para nosotras, nuestras propuestas van en estas 4 grandes líneas, ¿verdad? En estos 4 grandes caminos. Y es importante que nosotras maticemos un poco. Cuando nosotras hablamos de las relaciones soñadas, no precisamente estamos hablando solamente de cuestiones que nos atañen a las mujeres, ¿verdad? Estamos hablando de que soñamos con relaciones entendiendo la construcción histórica de la exclusión, de la desigualdad, y también entendiendo, por eso el segundo punto, bueno, el tercer punto, que es la sexualidad, cómo estos sistemas de opresión han controlado la subjetividad, la emocionalidad y los cuerpos y sexualidades de las personas. Domingo decía algo muy importante, ¿verdad? Y es, sin patriarcado no puede vivir la oligarquía, ¿verdad? Sin capitalismo, sin mercantilismo, sin colonialismo, no puede vivir la oligarquía. Y nosotras entonces, cuando hablamos de estas líneas, de estos caminos, ¿verdad? Las relaciones soñadas, la economía para la vida y la sexualidad, es que estamos entendiendo que para que realmente podamos construir un país en donde seamos pactantes, hombres y mujeres, niñas, niños, personas de todas las edades, necesitamos reconocer que ese control de la subjetividad y de la sexualidad lo que hace es generar relaciones de violencia, de jerarquización social y de división de roles que ponen en este caso a las mujeres y a los pueblos indígenas como entes feminizados, ¿verdad? En la situación de servidumbre. Esa servidumbre que la oligarquía requiere para la acumulación de capital. Es decir, si las mujeres dejamos de hacer ese trabajo gratuito, desvalorizado, poco reconocido del trabajo del hogar, entonces se estaría acabando con ese subsidio a la acumulación de capital. Por eso nosotras, cuando hablamos de eliminar la violencia contra las mujeres, de eliminar la jerarquía, de eliminar el machismo, la violencia sexual, nos estamos refiriendo a la necesidad de construirnos, hombres y mujeres, como seres pactantes para la construcción, desde hoy, de ese Estado plurinacional. Las relaciones soñadas, entonces, también, como lo han mencionado los compañeros, las estamos pensando no solamente en términos de las relaciones con otros o con otras, estamos pensando nuevas relaciones con nosotras mismas, con otros, pero también con el resto de seres de la naturaleza, ¿verdad? Con los cerros, con los ríos, con los animales, con los seres que logramos ver y con los que no podemos ver. Cuando hablamos de economía para la vida, estamos haciendo un replanteamiento y una ruptura, como decía Domingo, con esas maneras tradicionales de consumir, pero no solamente de consumir lo que compramos, sino qué ideas consumimos, qué sentimientos consumimos, qué producimos, no solamente en términos de la transformación de la materia prima en mercancía, sino qué producimos en términos de relaciones, de comunidad, de armonía, de equilibrio. Para nosotros la plurinacionalidad justamente tiene que ver con el reconocimiento de la comunitariedad, ¿verdad? De las comunidades como espacios libres de violencia, como espacios en donde se potencia el ser.
Y estamos seguras de que esta propuesta, como decía Liz, empieza ahora hacia el futuro, pero es importante reconocer que existen una serie de opresiones que deben ser eliminadas para realmente podernos constituir en seres que logren desarrollar nuevas conexiones, que logren ir estableciendo ese equilibrio energético, ¿verdad? Y por ejemplo, algunas de las propuestas que nosotras tenemos es la incorporación en estas relaciones comunitarias, por ejemplo, del manejo del calendario, de la construcción de acuerdos políticos para la convivencia. Francisco lo decía, ¿verdad? O sea, la democracia comunitaria es importante y para nosotras uno de los elementos de esa democracia es el cuidado de la red de la vida, es la defensa del territorio, pero no solamente del territorio como los límites fronterizos. Para nosotras el territorio es todo lo que está en disputa. Lo que está en disputa hoy por hoy son nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, la tierra, la naturaleza, la memoria, la historia. Otra línea que nos parece importantísimo para la economía, para la vida, es la construcción de la soberanía alimentaria, así como también vamos construyendo la soberanía de los cuerpos. Y para esto es importante establecer una relación distinta con la tierra, con lo que consumimos, y por eso la agroecología es una de las propuestas que consideramos importante tener en este Estado plurinacional, reconociendo el daño y sobre todo la necesidad que existe de resarcir a la naturaleza todos los daños que la humanidad ha causado. Por eso es que nosotras pensamos que es importante trabajar por desestructurar esas miradas e esos imaginarios colonizados. No solamente nos referimos a la manera de nombrar, ¿verdad?, todo lo que nos rodea, sino que también a la forma de construir esa espiritualidad o esos referentes cosmogónicos que nos vinculen de otra manera más armoniosa con las personas, con los otros seres, ¿verdad? Creemos que es importante reconocer en la memoria que este futuro que soñamos ya fue, ¿verdad? Y que es importante recuperar una serie de relaciones, de prácticas, de miradas, de conocimientos, de saberes que nos logren ubicar en su justa dimensión en este equilibrio necesario. Necesitamos también impulsar procesos de cuidado y autocuidado, y para nosotras también la sanación es importante. En este Estado plurinacional que queremos construir, necesitamos hacer procesos de sanación por los múltiples despojos que ya se mencionaban también, ¿verdad? Hemos tenido una serie de despojos históricos como pueblos y las mujeres también hemos sido despojadas de muchas cosas y es importante no solamente que las mujeres nos metamos en procesos de sanación, sino que colectivamente identifiquemos cuáles han sido esos instrumentos patriarcales, sexistas, racistas, que no van a permitir, si lo seguimos repitiendo, construir un Estado emancipador o construir una relación emancipadora entre quienes convivimos en este territorio. Por eso, esos procesos de cuidado y autocuidado para las mujeres y para los pueblos son importantes. Me parece necesario decir que nosotras, cuando hablamos también de este Estado plurinacional, estamos haciendo un cuestionamiento de las instituciones que existen, tanto de las instituciones materiales como de las simbólicas. Y la familia es una de esas instituciones. La familia hoy por hoy es de las instituciones más peligrosas para las mujeres.
es una de las instituciones en donde más violencia sufrimos, en donde se generan los embarazos infantiles, es la institución en donde se socializan y en donde transmitimos todos estos valores. Y con esto no queremos decir terminar con la familia, sino que queremos que cuestionemos a profundidad si es ese núcleo de cuidado y afecto realmente lo que, o sea, más bien nosotras soñamos en que las familias se conviertan en esos espacios que den cuidado y que den afecto, y que no sean espacios en donde se reproduce la violencia y en donde se socializa esa manera patriarcal, ¿verdad? Y capitalista de vivir, en donde se instale ese pensamiento único que también nos mencionaban, ¿verdad? Y jerárquico, binario, ¿verdad? En donde solamente se puede pensar de dos maneras, y si no estás conmigo, sos mi enemigo o sos mi enemiga. Eso nos ha hecho mucho daño y estoy completamente de acuerdo, y nosotras estamos en sintonía con lo que Domingo decía, la necesidad de construir estas relaciones entre los movimientos, porque tenemos muchísimas coincidencias. Entonces, para nosotras, la plurinacionalidad es una nueva familia, es una nueva comunidad, una comunidad que pacte, una comunidad pues sin conflicto, digamos, ¿verdad? Que tenga las posibilidades de resolverlo. Una comunidad y un país en donde sus sistemas de representación estén claros, ¿verdad? Y que, pues no lo sé si deberían de existir cuotas o no. Esperaría, así como lo decía Neftalí, que sea cuestión superada, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que en cualquier instrumento cercano que logremos construir, claro que tiene que haber representación y por supuesto que tienen que haber cuotas, porque de otra manera va a ser muy difícil que mujeres, que pueblos o que otras poblaciones que hemos estado excluidas del quehacer político, pues podamos colocar, ¿verdad? Nuestras perspectivas, nuestras miradas y nuestras propuestas. Así que la invitación desde nosotras es no precisamente que miremos como que porque las mujeres estamos proponiendo algo, son cosas de mujeres o son temas de mujeres. Estamos hablando de problemas políticos que justamente refuerzan el poder que las oligarquías, que el militarismo ha tenido, ¿verdad? En nuestros países, y que si no lo vemos, pues vamos a continuar reproduciendo este sistema de dominio, de opresión y de exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas, María Dolores y Liz Pérez, por su importante también exposición sobre una propuesta proveniente de uno de los sujetos fundamentales, no solo de la sociedad guatemalteca en particular, sino de cara a esa búsqueda de transformar la sociedad y el Estado, que es una búsqueda seguramente compartida por todos quienes estamos escuchando y viendo esta actividad. Por razones de tiempo, lamentablemente no va a ser posible que profundicemos. En todo caso, lo que les propongo es que podamos crear un espacio a inicios de año quizá, del próximo año, para situar efectivamente estas propuestas de transformación social y del Estado guatemalteco en el contexto de la coyuntura, porque están planteadas esas preguntas, y en torno a esta posibilidad temática podrían tratarse otra serie de temas planteados, como el de la necesidad de la articulación o unidad, el tema de la estrategia misma, etcétera, que están planteando las organizaciones de cara a fundar un nuevo Estado, el Estado plurinacional, y que pasa, como sabemos, por un momento político particular que está relacionado con el proceso electoral. No obstante esa propuesta y esa limitación que tenemos, sí voy a leer las preguntas que fueron formuladas de manera literal, para que en todo caso nos queden a todos y todas en el tintero, ¿verdad? En la reflexión, para seguir profundizando al respecto. Olga Pérez nos hace una pregunta directamente a Neftalí, y plantea cómo ha sido la experiencia de lucha política desde la organización campesina de base y de clase, por medio de CODECA, a partir de su expresión en la lucha política desde el MLP. Seguramente esto tiene relación con esa discusión de hace muchos años, que se continúa, por supuesto, la relación entre movimiento social y partido político, por ejemplo. Elizabeth Moreno nos plantea 3 preguntas.
cómo lograr la confluencia de las distintas propuestas que lleva a la articulación y construcción de un sujeto político que lo impulse y sea su base social. También nos plantea cómo, y entre comillas plantea caminos, cómo lograr los cambios, iniciando por la ley electoral y de partidos políticos y sistema electoral, cuando se ha consolidado la cooptación del Estado. Y también nos pregunta cómo piensan enfrentar a los grupos oligárquicos y al ejército. Óscar Aquino plantea cuál es la estrategia que llevaría la propuesta al logro. Tita Godine nos plantea, a la luz de las diferentes propuestas, rutas y apuestas, ¿cuál es la posición o propuesta de participación de los movimientos y sujetos de estas propuestas en el evento electoral que se aproxima? Yuri Melini plantea en sus propuestas cómo definen y qué importancia le dan a la suma y articulaciones sociales y políticas para lograr en un plazo razonable lo viable de un Estado plurinacional construido sobre la base de un quiebre en la correlación de fuerzas del momento actual. Y esas serían las preguntas. Hay un conjunto, por supuesto, de comentarios, de felicitaciones, de valoraciones sobre el conjunto de las propuestas que ha sido planteado tanto en la plataforma de Zoom como en Facebook Live. Sin duda, entonces, ¿verdad? Hemos tenido una valiosa jornada que nos ha permitido conocer las propuestas procedentes de CODECA, de CPO, de la Coordinación y Convergencia Maya Huaquiquej y de la Alianza Política Sector de Mujeres. Agradecemos a Neftalí López, a Francisco Mateo, a Domingo Hernández, a Liz Pérez, a María Dolores Marroquín por sus valiosas exposiciones, por haberse tomado el tiempo para prepararlas y para compartirlas con todas y todos nosotros. Les aseguro que no caen en saco roto. Trasladen, por favor, a sus respectivas organizaciones nuestro saludo fraterno y desde ya nuestra invitación para que podamos tener otro momento, quizá con otra metodología y otro tiempo, para que efectivamente pueda fluir el diálogo, no solo entre ustedes, sino también, por supuesto, con quienes podamos estar, idealmente ahora sí, de manera presencial. La Escuela de Historia, por supuesto, es su casa, ¿verdad? Y a quienes están participando en este coloquio, pues les invitamos a seguir profundizando en el conocimiento de estas propuestas que nos corresponde no solo por un interés académico, sino